Mucho gusto. Vamos a hablar acerca de las proteínas. Las proteínas son nutrientes importantes, presentes sobre todo en leguminosas como el frijol, la lenteja, la soya, el garbanzo y en productos de origen animal, como el pescado, la carne de ave, de res, la leche y los huevos. Las proteínas son sustancias básicas para la vida, forman parte de nuestras células y se obtienen de la dieta y del metabolismo interno del cuerpo. Las contienen las hormonas, por ejemplo la insulina, el sistema inmunitario, es decir, los anticuerpos, y el sistema genético, el ADN, el ARN, son también proteínas. Las proteínas son polímeros complejos. Su nombre proviene del griego proteois, que significa de primer orden, pues son nutrientes esenciales para la vida. Están conformadas por hasta 20 aminoácidos distintos y su síntesis tiene lugar en los ribosomas. El ADN existente dentro del núcleo celular hace posible la síntesis de ARN mensajero, el mismo que atraviesa la pared nuclear, ingresa a los ribosomas y se encarga de ir juntando las bases nitrogenadas que luego formarán los aminoácidos que conforman una cadena de proteína. Al igual que otros nutrientes como los carbohidratos y las grasas, las proteínas también están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero más de esto puede estar presente el azufre. El componente mayoritario en las proteínas es el carbono, que conforma un 53%. Hablando de la clasificación, las proteínas se pueden clasificar atendiendo a su modificación, a su forma y a su función. De acuerdo a la modificación, se puede hablar de proteínas modificadas, heteroproteínas o proteínas conjugadas, y proteínas no modificadas u homoproteínas. Dentro de las heteroproteínas se pueden hablar de todas aquellas que posean un metal o un grupo que en realidad se puede llamar también grupo prostético. De entre las proteínas conjugadas podemos mencionar las nucleoproteínas, las glicoproteínas, las fosfoproteínas, lipoproteínas y metaloproteínas. Todas estas tienen su gran importancia dentro de la fisiología celular, pero particularmente podemos ejemplificar hablando de las glicoproteínas, que son proteínas formadas por carbohidratos, como por ejemplo la ovalbúmina, la cacaseína, y dentro de las fosfoproteínas podríamos mencionar todas aquellas que estén ligadas a un grupo fosfato, como las alfa y beta caseínas, las quinasas y las fosforilasas. Otras muy importantes son también las proteínas que conforman la sangre, como la hemoglobina, la mioglobina y algunas enzimas, denominadas metaloproteínas porque, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, estas están unidas a un átomo de hierro. De acuerdo a la forma podemos hablar de las proteínas globulares y de las proteínas fibrosas. Las globulares son aquellas que obviamente poseen forma esférica o elipsoidal, como por ejemplo la actina y la fibrina. Y dentro de las fibrosas podemos hablar de las que tienen forma de varilla, como son la tropomiosina, el colágeno, la queratina y la elastina. De acuerdo a la función, podríamos mencionar todas aquellas que actúan como catalizadores enzimáticos, las proteínas estructurales, las proteínas contráctiles, que son aquellas que conforman el tejido muscular, como la miosina, actina, tubulina, las hormonas, como por ejemplo la insulina, la hormona del crecimiento, las transportadoras, como la seroalbúmina, transferrina, homoglobina, los anticuerpos, es decir, las inmunoglobulinas, las proteínas de reserva como la ovoalbúmina, las proteínas de semillas y las proteínas protectoras como las toxinas y alérgenos. Es muy importante tener en cuenta que las funciones de las proteínas dependerán del tipo, de la cantidad y de la secuencia de aminoácidos que las conforman. Dependiendo de esto, se tendrán entonces proteínas que cumplan una función estructural, proteínas de reserva, proteínas transportadoras, proteínas que cumplan una función enzimática, función hormonal, función defensiva, función reguladora. La función transportadora se puede observar claramente al analizar lo que sucede con la membrana citoplasmática. De no ser por esta importante función de las proteínas, las sustancias no podrían atravesar la bicapa lipídica de la membrana celular, de modo que muchos procesos en la industria alimentaria, como por ejemplo la deshidratación o la ósmosis,
no se podrían llevar a cabo y tampoco el proceso de nutrición celular. Propiedades de las proteínas. Es muy importante conocer las propiedades de las proteínas en los alimentos, pues ello permite su obtención, su aprovechamiento y su manipulación. Conocer las proteínas nos permite controlar múltiples procesos industriales que conlleven a su transformación en productos terminados. Algunas propiedades funcionales de las proteínas en los alimentos son la solubilidad, la absorción de agua, la gelificación, la viscoelasticidad, la emulsificación, la absorción y la formación de espuma. La desnaturalización de las proteínas es un fenómeno que en muchos casos convendrá que se presente y en otros casos tendrá que controlarse. La desnaturalización de las proteínas consiste en la transformación de un estado soluble a un estado insoluble. Los agentes que pueden ocasionar esta desnaturalización de las proteínas son el calor, los ácidos, álcalis o enzimas, el alcohol, los metales pesados y compuestos químicos como por ejemplo la urea. El efecto del calor se observa claramente cuando una proteína es sometida a una temperatura de 55 a 60 grados o más, en cuyo caso se observa la formación de un coágulo o precipitado. También se puede observar esto claramente cuando la albúmina es sometida a calor a ebullición directamente o en baño de agua. Ejemplos de desnaturalización por adición de ácidos, bases o enzimas se pueden observar cuando una proteína es sometida a la acción de, por ejemplo, un ácido clorhídrico concentrado o hidróxido de sodio al 25%, o también cuando una proteína es sometida a la acción de una enzima como por ejemplo la glucoamilasa presente en la saliva, o lo que se puede observar cuando la leche es sometida a la acción de la quimosina presente en el estómago de los animales recién nacidos, en cuyo caso esta proteasa acorta las cadenas de ciertos aminoácidos de la caseína, haciendo que precipiten y se pueda industrializar la leche para la obtención de queso. Por efecto del alcohol, la proteína también tiende a precipitar. Esto se observa si se combinan en partes iguales, albúmina y etanol al 85%. También una proteína ante metales pesados como el oro, el mercurio, el plomo, la plata y el cobre tienden a coagular o a desnaturalizarse. Ejemplos de desnaturalización proteica por efecto de agentes químicos pueden ser aquellos que se observan cuando una proteína como la albúmina es sometida a acción del reactivo de Svatch, que no es más que otra cosa que una mezcla de ácido pícrico y ácido cítrico en partes iguales. También se puede observar desnaturalización proteica cuando se combina una proteína en solución con bicarbonato de sodio y solución diluida de ácido pícrico. El efecto de la desnaturalización se observa claramente por formación de una coloración roja típica característica de una proteína desnaturalizada. Bien, de esta manera es como hemos podido dar introducción a este tema de las proteínas, pudiendo revisar ciertas reacciones que permiten ya sea su identificación o su estudio, fenómenos que son importantes para la industria de los alimentos, pues como les había mencionado desde un inicio, en ciertos casos será necesario que estos se presenten y en otros casos deberán evitarse. Y finalmente me despido sin antes recordarles la importancia de consumir alimentos sanos, hacer ejercicio y aprender sobre aquello que debemos controlar en nuestra vida profesional. Gracias.